¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y ya estamos prontos a terminar. Estamos muy cerca de terminar nuestra primera unidad. De hecho, pues no, perdón, nuestra segunda unidad. De hecho, hoy terminamos nuestra segunda unidad. Hoy estamos iniciando la última semana de septiembre y hoy 26 de septiembre entonces trabajaremos con el tema de área en curvas polares. Seguiremos con más problemas de áreas en curvas polares. Ya los temas de matrices, sistemas de ecuaciones, determinantes, propiedades de los determinantes, vectores, aplicaciones de vectores y todos los sistemas o geometría tridimensional, pues se quedará para nuestra tercera unidad. Entonces, pues vamos con nuestro último tema de esta unidad. Entonces vamos a aprender más sobre áreas en curvas polares. Se recordarán que la última clase pues definimos cómo es la estrategia para determinar el área entre curvas polares. Vimos que la estrategia es muy parecida a la que comúnmente conocemos, pero varía en ciertos aspectos, ¿no? Tenemos que estar muy seguros de que los diferenciales ahora varían de forma radial y no de forma rectangular, ¿no? Entonces, pues hoy 26 vamos a trabajar más problemas. Y como siempre, pues me he adelantado un poquito a trazar ciertas curvas para que nosotros podamos ahorrarnos un poquito de tiempo. Entonces vamos de una vez con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así. Dibuje la región común a los interiores de las gráficas de r igual a seno de 2θ y r igual a coseno de 2θ. Encuentre el área de esta región. Muy bien, reconocemos de nuestro catálogo de curvas que esto de aquí es una expresión que define un rosetón de 4 pétalos y esto de aquí también es un rosetón de 4 pétalos. El periodo de ambas curvas nosotros lo podemos encontrar y resulta que el periodo es pi y los subintervalos de graficación son los valores de pi cuartos. Aquí tenemos entonces pues las gráficas cartesianas, ¿ven? De la curva r igual a seno de 2θ, que la he colocado de color azul, y de la curva r igual a coseno de 2θ, que la he dibujado de color rojo. Ahí tenemos entonces nuestras curvas. Ahora, las curvas polares son estas. Miren, tal vez sí, de entre tanto pétalo es difícil apreciarlas, pero tenemos una por aquí, vean que sería la función r igual a seno de 2θ, que es el pétalo, la rosa con 4 pétalos principales en pi cuartos. Y la otra función que es r coseno de 2θ, pues es esta curva con sus pétalos principales en los ángulos o en los ejes coordenados, por así decirlo. El problema me dice, encuentre el área, dibuje la región común a los interiores de las gráficas, la región común. Y observen que las curvas tienen valores comunes de regiones. Estos de aquí, este de aquí, este de aquí, estas y estas. Ver que son 8 partes que son iguales. Por lo tanto, esperaríamos que si las curvas se hubieran trazado bien, pues esperaríamos que estas regiones sean iguales. Por lo tanto, vamos a determinar pues alguna región en particular y vamos a trabajar con esa. Por ejemplo, seleccionamos esta de aquí. Y ahí está. Esta es la región. Vean que vamos a trazar a colorear todas mejor de una vez para identificarlas bien. La que es común a ambas. Es como que la intersección de ambas curvas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área de una región común y como son 8 regiones, entonces vamos a multiplicar esta región por 8 para obtener la región total que encierran ambos rosetones o ambas rosas. Ya casi. Ya está, ¿ven? Ese es el área común a ambas rosas. Bueno, ¿y cómo vamos a encontrar el área común? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando calculamos el área entre esto, ¿no? Ven que es la misma idea. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues este pétalo lo dividimos, o esta región la dividimos en dos partes. Y calculamos el área polar, ¿ven? De esta región. Y la multiplicamos por 2, ¿verdad? Y así obtuve toda el área, toda la región. Lo mismo voy a hacer aquí. Vamos a determinar el área polar, por ejemplo, de esta parte, miren. Y esa sería, pues, vean, estoy limitándome por la curva azul, entonces estaría limitado todo
por esta curva azul. Aquí tendríamos toda esta curva azul y determinaríamos toda esta área utilizando la curva azul. Si yo multiplico por 2, entonces tendría el área completa de esta intersección entre las dos. Y si esa área a su vez la multiplico por 8, entonces tendría todo el área. Por lo tanto, pues vamos a trabajar principalmente con la curva azul. Y vamos a integrar hasta este punto. ¿Y cuánto es ese punto? Pues en nuestra gráfica nos dice que es pi octavos, pero ¿qué seguridad tengo yo de que realmente sea ese valor? Pues lo vamos a comprobar. Para encontrar los interceptos, o el intercepto principalmente, pues vamos a igualar las curvas. Observen que, o recuerden que, la curva de color azul parte de aquí, aquí inicia, y la curva de color rojo inicia aquí. Entonces este intercepto de aquí, miren, sería el primer intercepto que nosotros encontraríamos en las curvas polares. En las curvas rectangulares, perdón. Entonces igualemos las ecuaciones. Creo que puedo hacerlo aquí a la par, vean, para aprovechar el espacio. Entonces coseno de 2 veces el ángulo es igual a tangente de 2 veces el ángulo. No, ¿qué tangente? Disculpen ustedes. Seno de 2 veces el ángulo. Estaba pensando ya en lo que sigue, ¿no? Si pasamos este elemento al otro lado a dividir, entonces me quedaría aquí que 1 es igual a el seno de 2 veces el ángulo dividido el coseno de 2 veces el ángulo. Y seno dividido coseno, pues es tangente. Entonces aquí obtendría yo la tangente de 2 veces el ángulo. Pasamos la tangente como tangente inversa y entonces obtengo que la tangente inversa de 1 es igual a 2 veces ese ángulo en el que ocurre la intersección. La tangente inversa de 1 es pi cuartos. Pueden comprobarlo ahí en su calculadora. Esto da pi cuartos. Eso es igual a 2 veces el ángulo. Y entonces el ángulo sería pi cuartos dividido 2, que estaría dado como pi dividido 8. Y aquí tenemos entonces el ángulo de intersección, que afortunadamente pues en nuestras gráficas sí se ven reflejados, ¿verdad? Afortunadamente sí quedaron medio bien. Entonces vamos a calcular esa área que dijimos, ¿no? Esa sería una pequeña parte del pétalo. Entonces vamos a ponerle área 1. Según lo que sabemos, las áreas en coordenadas polares se calculan como la integral de un medio de r cuadrado por diferencial del ángulo, integrado desde un ángulo 1 hasta un ángulo 2. En este caso entonces sería la integral de un medio del radio al cuadrado. Y como estamos integrando la curva azul es r seno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí me quedaría seno de 2 veces el ángulo, todo esto al cuadrado por diferencial del ángulo. ¿De dónde a dónde integraría? Pues recordemos o veamos de dónde estoy trazando la curva azul. La curva azul, vean, iniciamos en 0 y nos vamos hasta pi octavos y luego a pi cuartos en 1. Entonces, partimos de 0, nos vamos a pi octavos en el intersecto y luego a pi cuartos. Por lo tanto, voy a integrar desde 0, que es este punto, hasta este punto, que equivale a pi octavos. Entonces, vamos a integrar aquí de 0 a pi octavos. Esto me daría como resultado la integral de 0 a pi octavos de un medio del seno cuadrado de 2 veces el ángulo, que por identidad esto es lo mismo que un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo que tenemos allí. Como ya es 2 ángulos, entonces aquí me queda 4 veces el ángulo. Todo esto por diferencial del ángulo. Entonces, de momento aquí me quedaría que el área 1, que estoy calculando esa parte nada más, ¿no?, que ya les mencioné, sería un cuarto de la integral de 0 a pi octavos de 1 menos el coseno de 4 veces el ángulo, todo esto por el diferencial del ángulo. Entonces aquí me quedaría un cuarto de la integral de 1, sería el ángulo. Y la integral del coseno de 4 veces el ángulo sería seno de 4 veces el ángulo dividido el ángulo. No hay que dividir el ángulo, disculpen ustedes, sigo distraído yo. Divido 4. Y esto evaluado desde 0 hasta pi octavos. Esto sería lo mismo entonces de un cuarto por, evaluemos, aquí me quedaría pi octavos menos el seno de 4 por pi octavos, que sería el seno de pi medios, dividido 4, y evaluemos para 0. Evalúo para 0 y el ángulo en 0 pues es 0, y seno de 0 pues es 0. Allí está. Por lo tanto, el área 1 sería seno de pi medios es 1. Entonces aquí me queda un cuarto por pi octavos, que sería pi 4 por 8 es 32, menos un cuarto por un cuarto es 16. Aquí tendríamos el valor del área en unidades cuadradas, que representa medio intercepto. Es decir, aquí he calculado solamente esta área, miren. Esta área. Dijimos que para calcular el área de un intercepto completo, pues entonces tendría que multiplicar esto por 2 y esto a su vez multiplicarlo por 8
Por lo tanto, es como que multiplica este resultado por 16. Por lo tanto, el área total sería 16 veces esto. 16 por pi 32avos me daría pi medios. Y 16 por un 16avo me da 1. Y esto es el valor del área en unidades cuadradas que describe el área común a ambas curvas de r igual a seno de 2 veces el ángulo y r igual a coseno de 2 veces el ángulo. Y allí, vean, hemos terminado entonces la solución de nuestro primer ejemplo. Vamos ahora con nuestro siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo dice: encuentre el área dentro del lazo más grande y fuera del lazo más pequeño del limacón r igual a 1/2 más coseno de teta. Como antes, pues ya me adelanté y tengo la gráfica. El ángulo, es decir, para determinar el periodo, tenemos que el ángulo es igual a 2pi, el periodo. Y para calcular los subintervalos, pues simplemente dividimos esto entre 4 y me dan pi medios. Entonces los puntos de interés de cualquier gráfica sinusoidal, pues me ayudan a trazar la gráfica. Y hemos logrado un caracol, pues que lo hemos podido determinar aquí desde el principio, ¿no? Entonces observen algo bien importante. El problema quiere que determinemos el área dentro del lazo más grande y fuera del más pequeño. O sea que el problema necesita que calculemos nosotros esta región. Eso es lo que quiere, sin tomar en cuenta este pequeño lazo. Este no quiere que lo calculemos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues entonces hagamos lo siguiente, miren. La curva empezó en 3 medios y se fue a 1 medio en pi medios. Entonces la curva la trazamos de esta manera. De pi medios pasa por el polo y llega a menos 1 medio. De pi medios pasa por el polo y llega a menos 1 medio. ¿Verdad? Eso significa que si yo quiero integrar, vamos a partir del polo y vean lo que va a pasar. Yo voy a ir calculando el área y vamos a ir calculando el área de todo, incluyendo lo que no necesitamos, que es ese pétalo o ese bucle que tenemos ahí interior, ese lazo. Entonces vean, si yo integro desde 0 hasta el punto en el que la curva vuelve a tocar el polo, tendría exactamente el área mayor, o sea, el área encerrada por el lazo mayor, ¿verdad? Bueno, pues entonces imaginemos lo siguiente. Vamos a hacer algo aquí, miren. Vamos a hacer este cálculo por partes. De acuerdo a lo que sabemos, entonces voy a calcular primeramente esta área, miren. Ahí está, esa área. Pero la voy a multiplicar por 2 para obtener el área total, ¿no? Es decir, aquí lo que tendría es el área encerrada total por esa curva. Entonces sería 2 veces esta área, pero a esto le voy a restar el área que esté en el interior del bucle. ¿Y por qué le vamos a restar esa área? Porque el problema solo quiere que determinemos el área que está dentro del lazo más grande, pero fuera del lazo más pequeño. Entonces, para restárselo, pues simplemente voy a decir que me quedaría 2 veces el área, o sea, si puedo hacer esto más pequeñito todavía, de medio bucle, y así tendríamos entonces, vean, este resultado sería igual al área que el problema necesita. El área dentro del lazo más grande, pero fuera del lazo pequeño. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, ya lo tenemos en figuritas, digamos. Pero ahora yo lo voy a calcular mediante matemática.
Pero para eso, como dijimos antes, necesito el punto de intersección de este caracol. Por lo tanto, vamos a igualar a 0 para poder determinar este intersecto que corresponde al punto en el que la curva toca el polo nuevamente. Entonces, vamos a igualar a 0 la función, y aquí me quedaría 1/2 más el coseno del ángulo es igual a 0. Despejamos y aquí me quedaría coseno del ángulo es igual a menos 1/2. Pasamos como coseno inverso y el ángulo sería el coseno inverso de menos 1/2. Usamos nuestra calculadora para verificar cuánto es este valor. Nuestra calculadora en radianes. Coseno no, coseno inverso sí. De menos 1/2. Y este resultado nos da 2 pi tercios. Entonces el ángulo es 2 tercios de pi. Ese ángulo sería este de aquí, miren. Este de aquí es 2 tercios de pi. Bueno, entonces está bien sencillo porque ya sabemos que el intercepto se da en 2 pi tercios. Por lo tanto, yo voy a calcular esta área, miren. Toda esta área. Integrando la curva desde 0 hasta 2 pi tercios. Lo voy a multiplicar por 2 y así tenemos entonces toda la área encerrada por las dos mitades de este cardioide, incluyendo el bucle. Y luego le voy a restar 2 veces medio bucle. ¿Y de dónde vamos a integrar el bucle? Pues eso depende de dónde lo trazamos. Según lo que el problema me dice, pues lo trazamos desde 2 pi tercios, que es donde la gráfica pasa el polo, hasta pi. Aquí estaría entonces trazando o determinando esta área. Miren, si integramos de 2 pi tercios a pi, estamos determinando esta área y el problema quiere que determinemos esta área para quitársela al área completa. Entonces ya podemos traducir esto a matemática, lenguaje matemático. Esta área sería 2 veces la integral de 1/2 más el coseno o el seno. Coseno, sí. Más el coseno del ángulo al cuadrado por diferencial del ángulo integrado desde 0 hasta pi. No, pero nada que a 2 pi tercios. Ahí tengo, vean, con esta multiplicación de 2, tengo todo el área que se encuentra en el interior del limacón o del caracol, incluyendo el bucle. Ahora le vamos a restar 2 veces la integral de donde trazamos el bucle pequeño, que es de 2 pi tercios hasta pi. 1/2 de 1/2 más el coseno del ángulo al cuadrado por diferencial del ángulo. Y ahí tenemos entonces la expresión que me va a definir el área que necesito. Por lo tanto, el área aquí, vean que 2 por 1/2 es 1. Me quedaría ahora la integral de 0 a 2 pi tercios del cuadrado de 1/2, que es 1/4, más el doble de la primera por la segunda, que me daría coseno del ángulo, más el cuadrado de la segunda cantidad, coseno cuadrado del ángulo, todo esto por diferencial del ángulo. Más 2 por 1/2 otra vez es 1, me quedaría la integral de 2 pi tercios a pi del cuadrado de la primera cantidad, otra vez aquí me queda entonces 1/4, más el coseno del ángulo, más el coseno cuadrado del ángulo, todo esto por diferencial del ángulo. Ahora recuerden que tenemos una identidad, que el coseno cuadrado del ángulo se calcula como 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Por lo tanto, aquí me quedaría que el área sería la integral de 0 a 2 pi tercios de 1/4 más el coseno del ángulo, más 1/2 por 1, me quedaría aquí entonces 1/2, más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Diferencial del ángulo. Más la integral de 2 pi tercios a pi de la misma identidad, vamos a reemplazar aquí. Entonces 1/4 más el coseno del ángulo, más 1/2, más el coseno de 2 veces el ángulo, todo esto por diferencial del ángulo. Y ya no va a caber aquí nuestro procedimiento, entonces nos vamos a pasar a la siguiente hoja, solo vamos a copiar esto para evitar confundirnos. Estamos. Ahí está. Entonces, 1/4 más 1/2 me da 3/4. Entonces aquí sería que el área sería la integral de 0 a 2 pi tercios
de 3 cuartos más el coseno del ángulo más 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Todo esto por diferencial del ángulo. Más, no, que aquí ya voy con más, miren. Y era menos, ¿no? Porque estoy restando las áreas. Vamos a ver en dónde me equivoqué. Vean que desde el segundo paso, ¿no? Menos, ahí estamos. Menos la integral de 2 pi tercios a pi de 3 cuartos más el coseno del ángulo más el coseno de 2 veces el ángulo. Todo esto por diferencial del ángulo. Bueno, ahora sí, como ya tenemos nuestra expresión simplificada, procedemos a integrar el área. Entonces sería la integral de 0 a 2 pi tercios. No, pero ¿por qué pongo integral si voy a integrar? Dije, ¿no? La integral de 3 cuartos sería 3 cuartos del ángulo más la integral del coseno del ángulo es seno del ángulo. Y la integral del coseno de 2 veces el ángulo es seno de 2 veces el ángulo partido 2. O sea que me quedaría aquí 1/4 del seno de 2 veces el ángulo. Está evaluado de 0 a 2 pi tercios. Menos el mismo resultado, 3 cuartos de z más seno del ángulo. Solo que aquí iba también 1/2. Miren, ya lo dejé perdido. Vean, aquí no lo copié. Entonces aquí está malo también. Ese medio es ¿por qué? Porque es, vamos a ver, 1/2 por 1 es 1/2. Y 1/2 por coseno del ángulo es 1/2 del coseno de 2 veces el ángulo. Entonces aquí me quedaría más 1/4 del coseno de 2 veces el ángulo, pero eso está evaluado desde 2 pi tercios hasta pi. Todo esto por diferencial del ángulo. Por lo tanto, el área sería, evaluemos para 2 pi tercios. Entonces, 2 pi tercios por 3 cuartos sería pi cuartos, ¿no? Vamos a ver. Los 3 se cancelan y pi medios sería, entonces. Pi medios más el seno de 2 pi tercios, que es la raíz de 3, dividido 2, más 2 por 2 pi tercios, sería 4 pi tercios, y el seno de 4 pi tercios es menos la raíz de 3 partido 2 por 1/4, entonces me queda menos la raíz de 3 partido 8. Ajá. Evaluamos para 0 y todo se hace 0. Entonces ahí, menos, evalúo ahora aquí para pi, 3 cuartos de pi, pues entonces es 3 cuartos de pi. El seno de pi es 0. Y vamos a ver. Sí. Y el coseno de 2pi, recuérdense de algo importante, ¿no? Que siempre tenemos que asegurarnos que la integral tenga los mismos valores en el intervalo en el que estamos graficando. Y afortunadamente seno es positivo en todo ese intervalo. Entonces el seno de pi es 0 y el coseno de 2pi es 0. Evaluamos para 2 pi tercios y entonces aquí ya me quedó nada más. Menos, evalúo para 2 pi tercios otra vez. 3 cuartos por 2 tercios. Vean que se cancelan los 3 y queda pi medios. Entonces, como antes. Pi medios más el seno de 2 pi tercios, que es la raíz de 3, dividido 2, más 2 por 2 pi tercios. Me queda coseno de pi tercios. ¿Y por qué tengo coseno aquí? No era seno, ¿verdad? Ahí está. Seno de 4 pi tercios me da menos raíz de 3 partido 2 por 4. Entonces me queda menos la raíz de 3 partido 8. Ahí está. Ya casi tengo el área. Por lo tanto, el área estaría dada por pi medios menos 3 cuartos de pi. Me queda menos pi cuartos. Entonces aquí me queda menos pi cuartos. Menos por menos es más. Raíz de 3 medios más raíz de 3 medios. Entonces me queda simplemente más raíz de 3. Y... no, perdón. Aquí estamos mal, miren. Porque es pi medios menos 3 pi cuartos y menos por menos me da más pi medios. Entonces pi medios más pi medios es pi. Y pi menos 3 cuartos de pi me queda pi cuartos. Ahí está, pi cuartos. Ahí vamos bien. Entonces aquí me queda menos raíz de 3, 8. Perdón, menos raíz de 3 dividido 8. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Entonces menos raíz de 3 octavos menos raíz de 3 octavos me queda menos 2 veces raíz de 3 octavos, que sería menos raíz de 3 cuartos. Menos raíz de 3 cuartos. Y por lo tanto, finalmente el área sería pi cuartos
de raíz de 3 menos raíz de 3 cuartos, que sería más 3 raíz de 3 cuartos. O pues más bonito, pi más 3 raíz de 3 dividido 4 unidades cuadradas. Y así hemos determinado entonces el área de la región que se encuentra afuera del lazo pequeño, pero dentro del lazo grande de nuestro caracol. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3, que por alguna razón le puse 4, vean. Ejemplo 2 y ejemplo 3, disculpen, vamos a componerlo de una vez. Ahí está, ahora sí. Como siempre, ya me adelanté un poquito para poder aprovechar el tiempo, ¿no? Porque si no, nos daría tiempo. Si me pongo a graficar, pues perdemos... no es que lo perdamos, no, sino invertimos tiempo en la gráfica y desaprovechamos el tiempo en calcular áreas. Entonces el problema dice, encuentre el área entre el lazo más grande y el lazo pequeño encerrado dentro de la curva r igual a 1 más 2 coseno de 3 teta. Bueno, reconocemos que esta curva no es ni un limacón y tampoco es un caracol. Tiene mezcla de los dos. Primeramente entonces trazamos el periodo igualando 3 teta a 2 pi. Por lo tanto, teta es igual a 2 pi tercios y despejamos. Los subintervalos de graficación, bueno, aquí me daría entonces que el periodo de la función estaría dado por 2 tercios de pi. Cada 2 tercios de pi la gráfica se va a repetir. Los subintervalos de graficación serían la cuarta parte de esto, que me da pi sextos. Entonces los valores principales que voy a estudiar yo para trazar la gráfica polar son esos valores pi sextos. De pi sextos en pi sextos. Entonces vean aquí trazado todos los múltiplos de pi sextos hasta llegar a 2pi, que es donde completamos una vuelta en nuestro gráfico polar. Y la gráfica de esta expresión 1 más 2 coseno de 3 teta me ha quedado esta expresión. Al trazar la curva, me doy cuenta que esta curva es una flor o un rosetón con pétalos internos o con bucles o lazos internos. Y el problema me está pidiendo lo mismo que me pedía en el ejemplo anterior. Determinar el área entre el lazo más grande y el lazo más pequeño. En este caso, vean que me queda aquí una hoja, no sé por qué. Vamos a borrarla. Ahí está. El problema lo que quiere es el área que se encuentra entre el pétalo más grande y el pétalo más pequeño. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a trazar o voy a calcular el área de todo un pétalo grande y a eso le voy a restar el área de un pétalo pequeño y así voy a obtener el área total. Eso lo multiplico por 3 y ya tengo el área. Así de sencillo. Pero para poder determinar eso, pues necesito saber en qué intervalo yo tracé el pétalo grande. Entonces, por eso es importante la gráfica. Vean, la gráfica partimos de 3, llegamos a pi sextos en 1 y a partir de 1 pasamos el polo en algún intersecto. Tracemos este polo, ¿cuál sería ese tramo? Perdón, antes de llegar al polo, ¿cuál sería ese tramo en la gráfica polar? Bueno, en 0 partimos de 3 y llegamos al polo. O sea que si vean, si yo integro la curva en este intervalo, lo que estoy trazando es medio pétalo interno. Por lo tanto, si quisiera todo el pétalo interno, lo que debería hacer es multiplicar esta región por 2. Bueno, entonces ya vamos trazando aquí nuestro plan para determinar el área. El área sería 2 veces la integral de 0 al intercepto, pero no tengo ese intercepto. Bueno, pues hay que calcularlo. Por lo menos sabemos que es un poquito más de pi sextos, pero fijo está antes de pi tercios. Está más cercano a pi sextos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Igualando la curva a 0. Entonces 1 más 2 por el coseno de 3 veces el ángulo es igual a 0. Así vamos a encontrar el intercepto y por lo tanto el valor en el polo. Esta expresión me quedaría 2 por el coseno de 3 teta es igual a menos 1. Que a su vez me queda que el coseno de 3 teta es igual a menos 1 medio. Paso el coseno inverso, paso coseno como coseno inverso al otro lado y obtengo que 3 veces el ángulo es igual al coseno inverso de menos 1 medio. Calculamos el coseno inverso de menos 1 medio, que resulta ser lo mismo que calculamos en el ejemplo anterior, ¿no? Que nos dio 2 tercios de pi.
Entonces aquí me quedaría 3 teta es igual a 2 tercios de pi. Y finalmente teta entonces es 2 novenos de pi. ¿Será que 2 novenos es más que un sexto? ¿Cómo podemos estar seguros? Pues simplemente restemos. A ver, 2 novenos, no, no es cierto. Vean que puedo sacar límites, ¿no? Qué interesante. No sé cómo le hice para sacar un límite. Qué extraño, no sé cómo. Ah, creo que estaba aquí. Wow. Bueno. Entonces vamos a sacar aquí. ¿Qué quería sacar? Ah, la resta. Quería ver si eran 2 novenos mayor que pi sextos, ¿no? Entonces simplemente hacemos esto. Miren, 2 novenos. Otra vez. 2 novenos menos un sexto, porque estoy sacando simplemente sin el pi. Si me da positivo, entonces 2 novenos es más grande. Si me da negativo, entonces un sexto es más grande. Y me da positivo. ¿Ven? Un 18avo. Es decir, la distancia, ven, de aquí hacia acá, hacia el intercepto, es un 18avo. Bueno, entonces yo ya sé que tengo que integrar aquí hasta 2 pi novenos, que es el intercepto de esa curva con el eje X o con el polo en la gráfica polar. De un medio de la curva. ¿Y cuál es la ecuación de la curva? Es 1 más 2 veces el coseno de 3 teta. Entonces me quedaría aquí 1 más 2 veces el coseno de 3 teta al cuadrado por diferencial de teta. Sí, ¿verdad? 1 más 2 coseno de 3 teta. Sí, estamos. Esta expresión de aquí determina el área del bucle grande. Estamos porque ya lo multipliqué por 2. Tengo toda esta área. Pero yo quiero el área entre estos dos lazos. O sea, esta área sin tomar en cuenta este. Por lo tanto, ahora tengo que restarle el área del bucle. Por lo tanto, ahora debo saber en qué intervalo yo tracé el bucle. Bueno, sigamos trazando nuestra curva. Vean que ya vimos entonces que para trazar la mitad del bucle más grande, pues trazamos aquí. Si del polo seguimos, trazamos y llegamos hasta pi tercios en menos 1. Bueno, como pi tercios, vean, pi tercios es este eje de aquí, como es menos 1. Entonces la gráfica sigue y trazamos de este punto 2 pi novenos hasta pi tercios en menos 1. Y allí, vean, he trazado prácticamente, o si integro en esta región, calculo medio pétalo interno. Por lo tanto, si multiplico por 2, ya tendría entonces 2 veces el pétalo. No, tendría el pétalo completo pequeño, el área del pétalo pequeño interno. Entonces, pues voy a hacer eso para determinar, para restar al pétalo grande el área del pétalo pequeño. 2 veces la integral de 2 pi novenos, que fue cuando iniciamos a trazar el pétalo, hasta pi tercios, que fue cuando lo trazamos, de la expresión 1 medio, de 1 más 2 veces el coseno de 3 teta, todo esto al cuadrado por el diferencial de teta. Esta expresión me define el área de un pétalo grande que no está dentro del área del pétalo pequeño. Es decir, estas dos integrales que tengo allí me definen esta región. Esta región, miren, la que está aquí. Sin embargo, pues el problema no me habla que solamente de un pétalo. El problema me define de toda el área entre. Por lo tanto, este resultado yo lo tendría que multiplicar por 3, dado que son 3 pétalos. Entonces, pues lo vamos a hacer de una vez aquí. Vamos a correr este para acá, pegadito. Y esto lo vamos a correr para acá. Y entonces el área total sería 3 veces esto. Y ahí tendría entonces esa integral que define el área total que yo estoy requiriendo. Entonces vamos a simplificar. Esto sería el área, sería igual a 6 veces, bueno, no es cierto. A 3 veces la integral de 0 a 2 pi novenos de 1 más 4 veces el coseno de 3 teta más 4 veces el coseno cuadrado de 3 teta, ¿verdad? Por diferencial de teta, al desarrollar el cuadrado y multiplicar un medio por 2, entonces ya no hay nada. Bueno, sí, ahí es un 1, ¿no? Menos la misma idea aquí, 2 por un medio es 1, de la integral de 2 pi novenos a pi tercios, que es donde trazamos el pétalo pequeño, o la mitad del pétalo pequeño, de la expresión 1 más 4 veces el coseno de 3 teta más 4 veces el coseno cuadrado
de 3 teta por diferencial de teta. Utilizamos la misma identidad que ya usamos previamente. El coseno al cuadrado de algo, pongámosle de una vez aquí que es 3 teta, ¿no? Sería 1/2 de 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo. Es decir, aquí me quedaría el coseno de 6 veces teta. Ahí está. Entonces voy a copiar esto en la siguiente página para poder seguir integrando. De paso revisamos si no he cometido algún error, ¿no? Bueno, si nos vamos bien, ahí está. Entonces el área se definiría como 3 veces la integral de 0 a 2 pi novenos de. Dijimos que esto es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedaría 1 más 4 veces el coseno de 3 teta más 4 por 1/2 sería 2. Entonces aquí me quedaría 2 por 1 más el coseno de 6 zeta por diferencial de zeta menos la integral de 2 pi novenos hasta pi tercios de 1 más 4 veces el coseno de 3 zeta más 2 veces 1 más el coseno de 6 zeta. Todo esto por diferencial de zeta. Entonces el área estaría dada ahora por 3 veces la integral de, vean, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, y la integral de 3 es 3 teta, 3 zeta, si lo queremos integrar de una vez, ¿no? Para ir aprovechando el tiempo. La integral de 4 veces el coseno de 3 veces el ángulo sería 4 tercios del seno de 3 veces el ángulo. 2 por coseno de 6z, coseno de 6z, 2 coseno de 6z. Y la integral de 2 coseno de 6z sería 2 el del seno de 6 teta dividido 6, que simplificado sería 1 tercio del seno de 6 veces z. Esto evaluado desde 0 hasta 2 pi novenos. Menos la misma integral. Ahí está. 2 por 1 es 2, más 1 es 3, entonces aquí me queda, no, aquí sí necesito. 3 veces el ángulo más la integral de 4 veces el coseno de 3 veces el ángulo sería 4 tercios del seno de 3 veces el ángulo más 2 por coseno de 6z sería 2 coseno de 6z y la integral de 2 coseno de 6z, la integral de coseno de 6z sería el seno de 6z dividido 6. Por lo tanto me quedaría 1 tercio del coseno de, no del coseno, no, perdón, del seno de 6z. Y esto evaluado desde 2 pi novenos hasta pi tercios. Ahí está nuestra integral, ya para casi determinar el área. Por lo tanto, el área sería, si procedemos a evaluar, 3 veces, evaluemos para 3 veces el ángulo. 3 veces el ángulo, siendo el ángulo 2 pi novenos, me quedaría 2 pi tercios. 2 pi tercios. 3 z por 2 pi novenos me queda 2 pi tercios. Y el seno de 2 pi tercios es raíz de 3 partido 2. Por 4 tercios me quedaría raíz de 3, 2 raíz de 3 partido 3. Más 2 raíz de 3 partido 3. Más 6z. 6z por 2 pi novenos me quedaría 4 pi tercios. El seno de 4 pi tercios es menos raíz de 3 partido 2. Entonces me quedaría menos raíz de 3 partido 6. 6 porque ya tenemos aquí un 3 y por 2 6. Evaluamos para 0 y todo se hace 0. Menos, ahora aquí evalúo para pi tercios. Entonces aquí me queda 3 por pi tercios es pi. Más el seno de pi es 0. Y el seno de 2pi es 0. Evalúo para 2 pi novenos y sería lo mismo de antes. 2 pi tercios más 2 raíz de 3 tercios menos raíz de 3 sextos.
Opa, aquí no es paréntesis, aquí es corchete. Y vamos a simplificar para ver si ya podemos determinar el área completa. El área completa entonces sería 3 veces, a ver qué me quedó. 2 pi tercios menos por menos es más 2 pi tercios sería 4 pi tercios. Y 4 pi tercios más pi serían 7 pi tercios. Entonces 7 pi tercios. Miremos, 2 tercios menos un sexto más 2 tercios, perdón, menos 2 tercios, más 2 tercios menos un sexto. Miremos, entonces aquí me quedaría 2 tercios menos un sexto. Menos por menos es más, entonces más 2 tercios. Y aquí no. Más 2 tercios menos un sexto. Esto me da 1, qué curioso. Entonces más 1. Y finalmente entonces el área que el problema me pide es de 7pi más 3 unidades cuadradas. Y así hemos determinado entonces el área que el problema requería, que ya no la coloreé, que era el área entre el lazo más grande y el lazo más pequeño de esta rosa con bucle o con lazo. ¿Sí? Que sería esta parte. Vamos a colorear esta otra parte. Y esta de por acá también. Ya está. Y ahí tenemos entonces nuestra región y el área que es de 7pi más 3 unidades cuadradas. Espero no haberme confundido. Si ustedes se encontraron o se dieron cuenta de que he cometido un error y no lo corregimos, pues lo pueden dejar aquí en un mensajito, en un comentario, para que yo lo tome en cuenta. Entonces, pues esto sería todo en la primera parte de la clase del día de hoy. Con esto estamos concluyendo el tema de curvas polares. Vamos a continuar entonces y vamos a iniciar nuestra tercera unidad. Audio Jungle.